cerrando una semana y, como decíamos, una semana muy importante. A ver, estamos en vivo, 10 y piquito de la noche, y el gobierno termina una semana con crisis en tres dimensiones, las tres dimensiones en las que la vida política y social de un país se pueden analizar. Pensémoslo juntos. Hay una crisis económica que ya venía con anterioridad, es decir, es la crisis de la falta de dólares que el gobierno, por más que dice que no, la confiesa en el apuro cuando va a buscar el Fondo Monetario Internacional de la manera que lo hace. También la confiesa en el viaje de ayer de Javier Milei, de la manera en que lo hace, a tratar de cruzar en algún pasillo al presidente de los Estados Unidos para que influya en las decisiones del Fondo Monetario. Esa es una crisis económica a lo que se suma la decisión de Trump y, como decíamos recién, el mundo que empieza a dar de nuevo, baraja y da de nuevo. ¿De qué manera cada país, con las cosas que produce y la manera que las vende en términos globales, se va a reacomodar? ¿Y cómo pega eso en la Argentina? En una Argentina que está prácticamente desnuda de regulaciones que protejan efectivamente su industria. Ahí tenemos la crisis económica. Hay una crisis política muy fuerte del gobierno. La crisis política se manifiesta en las últimas horas en dos cosas. Primero, en lo que recién decíamos, es decir, da la sensación que la salud del propio gobierno y sus políticas dependía de si Milei se tomaba un avión hacia Estados Unidos y si podía cruzarlo a Trump. Y eventualmente, según las propias versiones que se dan en el gobierno, todo falló porque un motor del helicóptero del presidente de Estados Unidos no anduvo bien y eso demoró a Trump. Yo creo que no hay mejor manera de contar una crisis política o una debilidad política de un gobierno que efectivamente dependa de la suerte del motor de un helicóptero de otro presidente. Y el otro elemento muy importante de las últimas horas que evidencia una crisis política es la derrota ayer en el Congreso, en el Senado más precisamente, de los pliegos, o el rechazo de los pliegos del hijo y de García Marsilla. ¿Por qué? Porque se da una escena que no se había dado hasta acá, que es que Mauricio Macri, el macrismo, el PRO, o cualquiera de las cosas que eso signifiquen en este momento, le dieron quórum y le votaron en contra por goleada. Los ministros de la Corte necesitaban 2/3 de los votos para ser aprobados. Tuvieron 2/3 de rechazo. Y eso al gobierno lo pone en una crisis política, porque todo lo que le funcionaba en el Congreso ya no le funciona más. O por lo menos, exageré, no le funcionó en esta vuelta, que era una vuelta importante. Ministros de la Corte. ¿Qué va a pasar en las próximas semanas? El martes hay un test muy importante, una sesión especial. Una sesión pedida con la firma de integrantes que nunca habían firmado juntos para pedir una sesión. Nunca lo habían hecho antes. El PRO, el radicalismo, perdón, el PRO no, el radicalismo, Encuentro Federal de Pichetto, el socialismo dentro de Encuentro Federal, la coalición cívica, Unión por la Patria. Es decir, algo se quebró, algo que le venía saliendo muy bien políticamente al gobierno, ostentar que con solamente un puñado de senadores podía sacar igual leyes, no le funcionó. Crisis política. Y después tenemos la crisis institucional. Todo lo que ocurrió alrededor de los jueces de la Corte y sobre todo el pliego de García Mansilla, que firmó detrás de un biombo a las apuradas, sin cumplir con los requisitos, el fracaso de todo eso, una Corte que hay que ver qué ocurre. Si se queda García Mansilla es crisis institucional en la Corte, porque está deslegitimado por completo. Y si se va también, porque es una Corte de 3. ¿Qué es lo que va a ocurrir en ese sentido? Veremos. Entonces tenemos crisis en 3 dimensiones. Y una pregunta muy importante hacia lo inmediato. ¿De qué manera va a responder el gobierno a esta crisis? Una situación en la que nunca estuvo. Con un presidente con las características que tiene por ser un outsider, es decir, su mayor virtud para ganar las elecciones fue no ser político o venir de afuera de la política. Es decir, que todas las herramientas que tiene un dirigente político para llegar a ese lugar, Milei no las tiene. Él responde de otra manera, con sus maneras muy estrambóticas de tomar decisiones. Grafiquémoslo de una manera. Frente a la presión de una crisis de estas características, que no necesariamente es terminal, ojo, no estoy diciendo eso, pero una crisis que este presidente nunca tuvo, ¿cómo va a reaccionar si cuando da una nota en televisión alguien le tose y se pone loco? Es una pregunta interesante. ¿Cómo va a responder Milei frente a este escenario que es nuevo? Que es evidentemente un punto de inflexión construido desde el caso Libra hasta, uno podría decir, la noche de ayer en Estados Unidos. Esa vuelta loca al mundo para tratar de conseguir una foto. Y otra pregunta más que también nos vamos a tratar de contestar hoy, o por lo menos afinar la pregunta en QR. ¿Qué requiere este momento político
de crisis del gobierno, de la oposición. ¿Está la oposición a la altura de este momento para ofrecerle a la política una contención o a la crisis una contención? Porque cuando hay crisis y todo se desbarranca, quienes peor la pasan son los mismos de siempre. Las cadenas más débiles de nuestra sociedad. Nadie quiere y nadie celebra una crisis o que todo se vaya por la barranca. Entonces la política tiene que estar a la altura. ¿Está a la altura? ¿Y qué necesita la ciudadanía de la política frente a momentos en que otra vez algo externo parece amenazar nuestra vida cotidiana? Tan cerca la pandemia. Para hablar de estas últimas dos cosas, tendremos una mesa de sociólogos, Nahuel Sosa y el Beto Quevedo, para preguntarnos por la política y por las reacciones del gobierno y de Milei frente a esta situación. Y para hablar de qué necesita la ciudadanía de la política, vamos a hablar con Santiago Levín,